y sus coetáneos, sus compañeros, pues no se conseguía cambiar la sociedad española. Seguía demasiado inspirada por el feudalismo. Las clases dominantes lo cubrían todo. La influencia, el poder. ¿Podrían contra eso los jóvenes? Esos jóvenes románticos, por lo menos lo iban a intentar. Nos encontramos en el año de 1829. Mariano José de Larra se va a casar. Tiene tan solo 20 años, pero se ha fijado en una joven, en Josefa Betobet. Betobet es un apellido ilustre, un apellido de toda la vida. Tienen alguna fortuna personal. Y Josefa, pues es una muchacha espléndida. Con Josefa se casa en ese año de 1829, pero la relación va a durar muy poco, apenas 5 años. Aún así, en esos 5 años nacerán tres hijos: Luis, Adelaida y Baldomera. Pero el corazón de Larra era demasiado grande para amar a una sola mujer. El mundo estaba a su alcance, ¿por qué no tomarlo? Y ahí estaba Dolores Armijo. Dolores, la causa de su desgracia, la causa de su decadencia, la causa de su amor. ¿Morir de amor? Luego contaremos si realmente Mariano José de Larra murió por amor. Dolores estaba casada con un alto funcionario. Sí, estaba casada y mantenían ese amor en secreto, un idilio en secreto. Un amor a escondidas, un amor a hurtadillas. Nadie debía enterarse, aunque todos los más cercanos lo intuían. Los amigos sabían que Mariano andaba perdido por una mujer casada. ¿Qué ocurriría? En 1834, Mariano ya no pudo más, y abandonó a Josefa. Quería declarar su amor encendido a los 4 vientos, quería contárselo a todo el mundo. Quería que Dolores también abandonara a su marido, que iniciaran una vida en común. Pero había demasiado lastre, demasiados maledicentes. Curiosamente, en ese año de 1834 coincide con el mayor número de obras publicadas por Mariano José de Larra. Ya os digo que fue una obra muy breve, pero suficiente para elevarle a la categoría de gran escritor, y además muy bien pagado. En 1834 también se despierta su vocación por el teatro y publica una gran obra teatral, un gran drama teatral. Su nombre, Macías. En Macías aparece un personaje que ya lo había hecho en una novela histórica, su única novela histórica. El doncel de don Enrique el Doliente. Ese ampuloso título llevaba la obra. El doncel de don Enrique el Doliente. Don Enrique va a aparecer en Macías, en esa obra teatral. Pues las dos obras se publican en 1834. Es un gran momento para Mariano José de Larra. Y es un periodista, en contra de lo que se ha dicho, es un periodista muy bien pagado. Comienza a colaborar con los grandes periódicos de la época. Ahí estaba El Observador. Ahí estaba, por ejemplo, El Mundo, que fue su último gran periódico. Había un Mundo ya en esos años, El Mundo. También publicaba en El Mensajero de las Damas. Publicaba en la Revista Española, en El Español, en El Observador, como ya hemos dicho, en El Redactor General. O sea que eran muchos los periódicos que solicitaban la pluma, que solicitaban los artículos de Mariano José de Larra. Eso sí, dicen los críticos que era un pelín vago, que le costaba muchísimo publicar. Es el caso cuando ficha por el diario El Mundo, en 1836, el contrato es inmenso, porque fijaos que una suscripción de la época a un periódico, una suscripción anual, era de unos 20 reales. Bueno, pues a Mariano José de Larra, el diario El Mundo le ficha por 20.000 reales al año. La obligación de Mariano José es publicar 12 artículos cada mes. Más tarde diría algún crítico que los artículos publicados por Mariano José nunca fueron superiores a 6. Pero bueno, es lo de menos. Y aquí tenemos el gran esplendor para Mariano José de Larra. Porque sí, aquí tenemos a un Mariano José en 3 vertientes muy distintas, pero además muy queridas por él. Por un lado, la costumbrista. Él decía: el costumbrismo es sin duda alguna el gran género literario. Es obligación de cualquier autor escribir sobre lo que ve, sobre lo que vive, sobre las sensaciones que recibe. Eso quedará plasmado para el futuro. Eso reflejará nuestra época, nuestra deprimente época.
Las generaciones futuras sabrán cómo hemos sido, gracias al costumbrismo. También se dedica a la crítica literaria y teatral. Dicen que aquí se divertía muchísimo. Y por supuesto tiene también su faceta como, pues columnista político, la opinión política. Ya os digo que era un gran liberal. Y es que la época se prestaba a ello. Fijaos que hemos atravesado la época napoleónica entre 1808 y 1813-14. Y son tiempos difíciles. Fernando VII se hace con el poder, pero nada más llegar a elimina, suprime la Constitución de Cádiz, la de 1812, la Pepa. Y eso provoca mucha revuelta, sobre todo entre algunas facciones del ejército. Tenemos, por ejemplo, el pronunciamiento de Cabezas de San Juan. Aquí está el general Riego, aquí está este gran hombre, Rafael de Riego, que su himno, por cierto, será el himno de la Segunda República Española. Pues el pronunciamiento de Riego provoca que el rey, el mismísimo rey Fernando VII, atemorizado por lo que estaba ocurriendo, decida de nuevo decida adoptar la lealtad a la Constitución de 1812. Será el fastuoso, el gran trienio liberal, entre 1820 y 1823. En este trienio, por ejemplo, será abolida definitivamente pues una lacra del pasado, la Santa Inquisición. Fijaos en qué momento estamos de la historia. Todavía en el 19 existía la Inquisición, la Santa Inquisición. Pues gracias a Riego es abolida la Inquisición. Es un momento muy interesante para la historia española. Pero los absolutistas no estaban por la labor. En 1823 entran tropas desde Francia, entran los 100.000 hijos de San Luis. El absolutismo vuelve a tomar las riendas del poder. Riego es ejecutado en la Plaza de la Cebada en Madrid. Comienza la década ominiosa. Durante 10 años los liberales salen al exilio. En el Reino Unido son acogidos, incluso el Reino Unido les da pensiones para que puedan vivir dignamente. Y muchos liberales españoles tienen que huir. En 1830, Fernando VII deroga la ley sálica. Y esto va a procurar, al final, 3 guerras civiles. Su hija, Isabel II, asume el trono bajo la regencia de su madre, María Cristina. Eso ocurría en 1833. Los aspirantes al trono, entre ellos ahí estaba el infante don Carlos, el hermano de Fernando VII, inician la primera guerra carlista. Una guerra cruel, una guerra sanguinaria, la guerra más sanguinaria que ha visto España. Durante 7 años, miles de muertos. Se habla de unos 200.000 muertos en la primera guerra carlista. Y esto sume a España en la absoluta confusión, en la decadencia más asombrosa. ¿Qué se puede hacer con España?, decían las crónicas de Mariano José de Larra. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con la triste España? Yo os digo que son momentos muy duros para nuestro pueblo. Por si fuera poco, hemos perdido las colonias. El esplendor, el imperio se ha acabado. Llegan nuevos aires, llegan nuevos bríos. Llega Mendizábal y tiene una idea muy clara: sacar a España del feudalismo. Habéis oído hablar muchas veces de la famosa desamortización de Mendizábal. Se reorganizó el territorio, se reorganizaron las provincias y además se empezó a repartir el abundante patrimonio de la Iglesia. Pasó a manos de una burguesía más activa, más emprendedora, dispuesta a dinamizar el Estado español. Y esas ideas fueron defendidas por Mariano José de Larra, muy entusiasta desde sus periódicos, iba proclamando, iba creando columnas, opiniones a favor de Mendizábal. En 1836 incluso alberga la idea, la ilusión de ser diputado, y lo consigue. Y esto también nos habla de... Siempre se ha dicho que Mariano José de Larra estaba prácticamente arruinado. Bueno, pues esto no es cierto. Ya hemos dicho que tenía un buen sueldo como periodista, y fijaos el dato: para ser diputado en 1836 se necesitaba una fortuna personal, una renta anual de 90.000 reales.